Cuando estudiamos la Biblia desde el Génesis, nos damos cuenta de cómo Dios en las diferentes épocas de la humanidad levantó a hombres y mujeres. Y cuando yo estudio en la palabra y veo la vida de un Abraham, de un David, de un Josué, de un profeta como Isaías o de aquellos apóstoles como Pedro, como Pablo, hay un común denominador en la vida de ellos, y es que fueron personas victoriosas. Y hablar de victorias es hablar de guerras ganadas. Es hablar de que una persona es victoriosa porque superó obstáculos, porque venció enemigos, porque conquistó cosas. Y yo creo de que a pesar de que estos hombres o mujeres ya no están con nosotros, el mismo Dios de ellos es el Dios tuyo, es el Dios mío. Y allí es cuando el apóstol dice una verdad que no solamente debemos de proclamar o sabérnosla de memoria, sino realmente vivirla. El apóstol Pablo dice: en Cristo soy más que vencedor. Es decir, de que a pesar de circunstancias, Pablo tuvo una vida victoriosa. Y tú estás llamado a tener una vida victoriosa. Escúchame, mujer. Tu mujer está llamada a tener una vida victoriosa. Varón, tú estás llamado a tener una vida victoriosa. Cuando la Biblia habla de estos hombres, habla de personas que a través de la fe fueron conquistadores, victoriosos, triunfantes. En el libro de Hebreos, de hecho, ese capítulo es un capítulo que habla de los héroes de la fe. Y dice la palabra, Hebreos 11:29 en adelante: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto no me habla de gente detenida, frustrada, estancada. Me habla de gente conquistadora. Y a mí me gusta eso, porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que está con nosotros para darnos la victoria en esta tierra, y para que tú y yo, aún en medio de las circunstancias que podamos vivir, desarrollemos una mentalidad donde entendamos que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, Él me llevará al cumplimiento de la promesa. Si Él está conmigo, ningún gigante podrá derrotarme. Ahora dice la palabra que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia conquistaron promesas. Cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios, palabra de Dios. Ahora el desafío es hacerla realidad. En mi casa, en mi economía, en mi ministerio, en mi llamado, en lo que tengo afuera, mis desafíos. Cuando yo miro a aquellos hombres de Dios, por ejemplo, Abraham, vemos cómo Dios entra a la vida de Abraham. Usted estudia el libro de Génesis, se da cuenta de que Abraham era un hombre normal, era ya de 75 años, su esposa era 10 años menor, 65, vivía con su familia, su casa paterna, no tenían hijos porque la mujer de Abraham era una mujer estéril. Vivían en un entorno pagano, pero Dios se le aparece y la Biblia habla del llamado de Abraham. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa gigante. Ahora, Abraham oye la voz de Dios,
Pero luego dice la palabra de que Dios le habla a Abraham y le dice: ahora sal de tu tierra, de la casa de tu padre, deja todo lo que tienes y vete al lugar que yo te mostraré. Es tremendo porque cuando Dios habla y da promesas, también da directrices de cómo alcanzar las promesas. Y por supuesto, lo que Dios le está demandando a Abraham no es fácil entenderlo. ¿Cómo así que salga? ¿Y para dónde? ¿Cómo así? Explícame un poco. ¿Cuál es el camino? Pero Abraham no entró en el juego de la lógica, sino en la sensibilidad espiritual para oír a aquel que lo estaba llamando. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo es posible que uno dé un paso de fe sin saber su destino? Pero cuando vemos la vida de Abraham, Abraham alcanzó victorias en su vida a causa de su sensibilidad y obediencia a esta palabra. Vemos más adelante cómo Abraham ahora era un hombre poderoso, próspero, rico. Cómo Dios lo convirtió en un hombre de propósito. Cuando se habla de Moisés en el libro de Hebreos, dice que cuando Moisés salió de Egipto, dice que salió como viendo al invisible. ¿Cómo uno va a ver lo invisible? Pero estos hombres tenían otra dimensión, otra perspectiva de su realidad de Dios. Quizás los demás no veían a ese Dios invisible, pero ellos en su concepción de fe sí sabían la realidad de un Dios que es espíritu. Un Dios que no se puede quizás ver con nuestros ojos naturales, pero Moisés, sabía que podía salir, así Dios no le dijera dónde. Sí sabía que Dios estaba con él y le daría la victoria. Yo recuerdo cuando mi padre nos contaba la historia, él estando en Bogotá, con una vida hecha, trabajando con su familia, mis dos hermanos mayores pequeños, y Dios le dice a mi papá: vete para Cali, a una ciudad que no conoces, donde vas a empezar de cero. Mi papá va donde mi mamá, y mi mamá le dice: pues Alfonso, si Dios te lo dijo, hagámoslo. Coger sus chivos, sus cosas, meterlas a un jeep, venirse para Cali, entrando en la ciudad, parar y decir: Señor, tú me entregaste esta ciudad. ¿Cómo se sentiría él muchos años después viendo un estadio lleno del fruto de su obediencia? Hay cosas que te van a demandar movimiento para tú ver victorias sobrenaturales. Luego Dios llama al mismo Abraham y le dice: te voy a dar un hijo. Y la Biblia habla de la promesa de un hijo a Sara y Abraham. Un hombre que en su momento tenía 75 años, ella 65. Era una mujer estéril. Aparte de eso, ya por su edad había perdido su fertilidad, la fertilidad de una mujer joven para concebir. Pero Dios se le aparece y le dice: Abraham, yo te daré un hijo. Y mire lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18. Dice la palabra: él creyó en esperanza contra esperanza. En otra versión dice: él creyó a pesar de que no había esperanza. Él creyó a pesar de que lo que Dios le estaba prometiendo era un imposible. Él creyó a pesar de que la lógica le gritaba: no se puede. Dice el texto: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo casi de 100 años cuando nació su hijo Isaac, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Quiero decirte hoy que Dios es supremamente poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la Biblia que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El Dios que nos promete es un Dios fiel. Diga conmigo eso: el Dios que me promete es un Dios fiel. Vamos, dígalo, declárelo. El Dios que me promete es un Dios fiel. Dígalo otra vez: el Dios que me da promesas es un Dios fiel, a pesar de lo imposible. ¿Por qué Abraham y Sara vieron un imposible? ¿Sabe por qué? Porque ellos primero creyeron en lo imposible. Yo creo que es hora de que nosotros entremos a replantear el tamaño de Dios que tenemos. ¿Cuál es la concepción que tú tienes del Dios del cual hablas, que crees? Porque yo, estudiando la palabra, me doy cuenta de que Él es un Dios capaz de abrir un mar en dos, hacer caer maná de un cielo, resucitar a muertos, dar vista a los ciegos. Ese Dios que tú concibes es el Dios que opera en lo sobrenatural en tu vida. Un día Dios sigue trabajando con Abraham. Su hijo Isaac nace. Los estudiosos dicen que probablemente Isaac tendría unos 13 años cuando Dios le habla ahora a Abraham y le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, y sacrifícamelo en el monte. Wow, eso pareciera ser algo hasta inhumano. ¿Cómo así es que Dios le da una promesa, la hace realidad, ahora tiene un hijo, y cómo le dice Dios a Abraham que lo sacrifique? Literalmente Dios le estaba diciendo: átalo a un altar, amárralo, y así como se mata un cordero, mata a tu hijo. Ahora entendemos que más que la muerte de Isaac, Dios estaba buscando la muerte de Abraham. ¿Por qué Abraham toma a su hijo, lo amarra y lo va a sacrificar? Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, en el momento, póngame la imagen por favor de Abraham y el sacrificio. En el momento en que Abraham tiene a su hijo amarrado, mira al cielo y en su fe se traslada al Dios poderoso y sobrenatural, y está diciendo: Señor, este hijo fue una bendición tuya, en este hijo hay promesas para una descendencia, pero yo te voy a hacer caso, yo te lo voy a ofrecer porque tú me lo demandas, porque yo sé que tu promesa se cumplirá, y si es necesario tú lo volverás a resucitar, porque tú cumplirás. Wow, tu promesa, lo que te comprometiste conmigo. ¿Qué pasa cuando Dios te demanda a ti un sacrificio?
Cuando te demanda a ti soltar algo, cortar algo, dejar ir algo. Porque Dios entra a decirnos, mira, suelta esto, deja esta relación. Quiero verte a esta hora de madrugada orando. Hay veces, por un lado, nuestra comodidad como que no nos permite darle cosas a Dios que Dios nos está demandando. Hay veces creemos que lo valioso es lo que Dios nos está pidiendo, no entendiendo que cuando yo sacrifico lo valioso, entro a obtener lo glorioso. Porque Dios, mirando, y conocemos la historia de cuando Abraham ya tiene su cuchillo levantado, Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, detente. Y ahora le dice a Abraham, te probé y saliste aprobado. Juro por mí mismo que te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Vas a tener una descendencia tan numerosa como la arena del mar. ¿Por qué Abraham fue victorioso? ¿Por qué hoy se le llama el patriarca, el padre de una nación? Porque Abraham se movió en la obediencia, en la fe, en lo que Dios le estaba mostrando y estaba creyendo en el Dios de lo imposible. Más adelante la Biblia habla de un profeta llamado Eliseo. Eliseo en su ministerio se convierte en un hombre muy relevante. Estaba al lado de los reyes, Dios lo usaba mucho. Un día hay unos enemigos que quieren venir a atacar a Israel, pero dicen, a este profeta tenemos que matarlo, porque este profeta es el que bendice al pueblo. Y dice que el pueblo enemigo se armó y se fue a buscar a Eliseo y llegó a la casa de Eliseo. Eliseo se encontraba con su siervo. El siervo, al ver todo ese ejército que se venía en su contra, se amedrentó, se asustó y corre donde su amo y le dice, Eliseo, Eliseo, vienen por nosotros, nos van a matar, nos van a destruir. Son muchos, vienen armados. Pero cuando Eliseo escucha eso, inmediatamente Dios le activa el discernimiento espiritual. Ponme allí la imagen. Eliseo ve carros de fuego moviéndose encima de sus enemigos. En ese momento Eliseo entra en otra dimensión de fe, donde él entiende, Señor, si tú estás conmigo, yo soy victorioso. Pueden venir enemigos, puede levantarse guerra, puede levantarse gente contraria, puede querer venir injurias, injusticias, situaciones, pero Señor, tú estás conmigo, tú me darás la victoria. Y Eliseo le dice a su siervo, ¿tú no ves lo que yo veo? Dice la Biblia en 2 de Reyes 6, 16 al 18, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. En estos días conversaba con un joven empresario, pero me decía, pastor, yo no puedo dormir en las noches. Y yo, ¿por qué? No, es que yo me pongo a pensar cómo voy a cubrir compromisos, cómo voy a pagar esto, cómo voy a sacar adelante esto. Ese joven estaba lleno de ansiedad. Yo me encuentro con muchos cristianos llenos de preocupaciones, con un estrés extremo.
llenos de ansiedad. De hecho, eso es la enfermedad de este siglo, en este mundo. La ansiedad, preocupación, depresión, estrés. Eso vive, piensa el que está sin Dios. Eso piensa y pensó el siervo de Eliseo en su manera natural de ver las cosas. Ellos son más fuertes que nosotros. Ese desafío es más grande. Yo no voy a poder, yo voy a perder, me van a matar, me voy a quebrar, no voy a salir adelante. Eso es imposible. Sí, quizás para ti sí, pero no para el Dios que usted y yo tenemos. Cuando David estaba huyendo de sus enemigos y estaba rodeado de enemigos, él decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los protege. Algo que yo he aprendido en la vida cristiana es a dormir tranquilo. Yo puedo estar atravesando desafíos, preocupaciones, situaciones. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Acaso no dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, no temeré. No temeré a saeta que huele de día o de noche, enemigos que se levantan, que vociferan, injusticias, situaciones. ¿Por qué? Porque tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres mi escondedero, mi escondite. Tú me cubres debajo de tus alas y allí estoy seguro. Yo creo que Dios hoy está demandando más fe en ti. Porque una cosa es la realidad que ves, otra cosa es la verdad que crees. Una cosa es la realidad que ves, otra cosa es la verdad que crees. Dios está con nosotros. Un día Jesús toma a sus discípulos y les dice: súbanse a la barca, vamos hasta la otra ribera. Usted conoce la historia de Jesús en la barca calmando la tempestad. Y dice la Biblia que en el camino el mar se alborota, comienza a golpear la barca y Jesús está allí durmiendo. Por supuesto, ellos en su manera natural se asustan. ¿Qué vamos a hacer? Y por supuesto, yo no sé si usted ha estado en algún momento en una barca que está siendo golpeada, que el agua se mete. Eso es tremendo. Pero más tremendo era que Jesús estaba allí. Jesús iba a morir en la cruz, no ahogado en una barca. Al otro día no iba a aparecer una noticia ahí en el cubo: Jesús murió con sus discípulos rumbo a la otra ribera. No. Y Jesús se pone en pie. Mateo capítulo 8, verso 26. Y hace una pregunta, y es: ¿por qué tienen miedo? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Se vino una pandemia, se vino lo de la economía, se vino la inseguridad social, se vino el despido, se vino la tribulación, el enemigo que se levanta. Dios dice: hey, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? ¿Qué es fe? Dios, ¿qué le había dicho a ellos? Pasemos al otro lado. Una palabra, una promesa, un dictamen. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Esos discípulos miran a Jesús, y este hombre, ¿de dónde salió? Tiene hasta el poder de darle órdenes al mar. Ese es el Dios que yo tengo. Tengo a un Dios sobrenatural, a un Dios que tiene todo bajo el control, bajo el estrado de sus pies,
que el agua, todas las situaciones le hacen caso porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ¿cuál es la palabra clave acá? Una palabra tan corta pero tan poderosa, y es la palabra fe. Yo necesito tener más fe para ver a Dios más obrar. Dios no va a recompensar tu incredulidad, tu queja, avanza, tus palabras contrarias, negativas. Dios responde a la fe del hombre. Dios obra a través de tu fe. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, ¿qué es fe? Usted se sabe ese versículo, ¿verdad? Es pues la fe. ¿La qué? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es decir, de que la fe no tiene que ver con lo que tú tienes, sino con lo que Él hará. Porque dice aquí que la fe es la certeza de algo que yo espero. ¿Qué espero? Lo que Él me prometió, lo que dice su palabra que yo estoy llamado a vivir. Y es una convicción de algo que no veo, pero creo. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Cómo va a ser una realidad algo que aún no es real? Si hoy tengo yo 100,000 pesos en mi bolsillo, es mi realidad. Pero si no los tengo y Dios dice que me los dará, ¿cómo opera eso ahí? ¿Cómo hago algo real cuando no es real? Eso solo se logra en la fe. Pero dice la palabra que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En la Nueva Versión Internacional dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Garantía. La certeza de lo que no se ve. Dios a través de su palabra da promesas. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Tú tienes un libro que te revela la voluntad de Él para tu mañana, para tu casa, para tu destino, para tu familia, para tu economía. Dice la Biblia, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Escuche esto: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Palabra profética más segura. ¿Qué dice este libro? Cree, y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué dice este libro? Y por sus llagas hemos sido curados. ¿Qué dice este libro? Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice este libro? Que nosotros podemos vencer al enemigo con la confesión del poder de la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice este libro? Que por fe soy salvo. ¿Qué dice este libro?
que en Cristo ando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por lo tanto, si lo que estoy viviendo es distinto a lo que dice la palabra, esto es temporal. Mi tarea es creer, mirar al cielo y declarar: Señor, todo lo que tú has dicho se cumplirá. Necesitamos creer en el poder de Dios. Necesitamos creer en lo sobrenatural de Dios. Necesitamos creer en ese Dios que es grande, poderoso y temible. Yo escuchaba el otro día a un hombre de Dios, y él lleva muchos años en el cristianismo, y él contaba de que cuando inició su vida cristiana, él, un día lo invitan a predicar a una iglesia. Entonces él entra, llega al lugar. Cuando va caminando, Dios le habla de un hombre que está en una silla de ruedas. Y entonces Dios le dice: para y ora por él, porque Dios lo va a sanar. Y Dios le está diciendo: hoy hay sanidad para este hombre. Pero el hombre lo miró y le dio temor. Y dice él que él siguió caminando, no lo hizo. Llegó al altar, ese día predicó. Luego se baja del púlpito, ya terminado el culto, y él comienza a salir por el pasillo, y el mismo hombre con la silla de ruedas ahí afuera. Y entonces Dios le dice: detente. ¿Qué pasó? Mira a este hombre que está en la silla de ruedas. Él lo mira y entonces le dice: ora por él, dile que está sano. Y él dice: y yo admito que no lo hice porque me dio miedo. ¿Cuántas cosas no llegan a pasar en tu vida porque te da miedo? El otro día yo hablaba con alguien y yo le decía: yo también tengo muchos miedos. Yo también lucho con desafíos, con situaciones, con cosas que Dios me llama a hacer, y me da miedo. Pero algo que he aprendido es hacer las cosas con miedo. Es a no dejarme gobernar de mi incredulidad y de mis temores, sino dar el paso adelante. Señor, tú lo harás. Yo recuerdo cuando estaba iniciando recién mi ministerio, arranqué como pastor de jóvenes, tendría unos 24 años. Estaba arrancando, predicando, y recuerdo que en un evento de pastores, unos pastores del eje cafetero se reúnen, 3 iglesias, 3 pastores, y me dicen: Samuel, queremos que vayas al eje cafetero y prediques allá, y vamos a promover milagros, me dicen ellos. Dios te va a usar a ti en sanidades y milagros. Y yo todo entusiasmado: wow, uy, una cruzada de milagros, hágale, vámonos. Yo recuerdo, me fui con alguien de la iglesia. Nos fuimos en el carro para ese lugar, llegamos a un pueblo pequeño y allí era el primer lugar. Entonces en la mañana estuve predicándole al liderazgo y la iglesia era relativamente pequeña, entonces estoy predicando. Cuando en eso pasa un carro con unas bocinas, y resulta de que el pastor había contratado, era como un jeep, le habían puesto parlantes. Como era un pueblo, entonces estaban promoviendo el evento de la noche. Entonces yo estoy enseñando y pasa el carro con esas cornetas y decía: gran cruzada evangelística, no puedes faltar, trae a los enfermos, todos serán sanos, con el evangelista Samuel Díaz. Y yo estoy escuchando eso y yo digo: ay Dios, en la que me metí yo. Trae a todos los enfermos que se van a sanar. Ay Dios. Y empieza ese temor. Y empieza, yo recuerdo que hasta alquilaron un teatro, porque la iglesia era pequeña. Alquilaron un teatro grandote y eso se llenó.
Y yo, bueno, hagámosle, hagámosle, hagámosle. Y yo me subí en ese púlpito, comencé a predicar, comencé a orar por los enfermos. Llega el momento donde uno debe de preguntar: ¿quién se sanó? Salga adelante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y ahí es cuando uno empieza: ay, mejor yo creo que no llamo a nadie, que demos por hecho que se sanaron. Dios me dice: no, Samuel, llámalos al frente. Y yo comienzo a decir: pasen al frente los que fueron sanos. Comienzo a abrir un ojo. Y comienzan a pasar las personas. Nunca se me olvida todos los milagros que sucedieron ese día. Había un hombre que tenía una pierna totalmente rota porque había tenido un accidente en una moto. La pierna se le había partido en varios pedazos. Ahí estaba. Cuando pasa adelante, subiendo y saltando y diciendo: pastor, míreme, Dios me sanó, Dios me sanó, saltando en la pierna quebrada. Y yo era mirando a ese hombre y yo, ¡oh! En otro de esos lugares, un hombre se sanó de la ceguera. Era ciego y decía: puedo ver, y yo, ¡oh! Yo recuerdo ya cuando terminó el evento y veníamos en el carro ahí con John Edward, recuerdo yo, veníamos así: wow, poderosísimo eso que pasó. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque tu fe activa lo sobrenatural de Dios. Yo creo que Dios nos llama a aprender a creer sin ver. El apóstol Pablo decía: yo no camino por vista, yo camino por fe. Acompáñenme el grupo de alabanza, por favor. Él decía: a mí no me va a detener lo que yo estoy viendo. Hay una realidad, pero por encima de esta realidad hay una verdad más grande. Y tú puedes hoy estar viviendo una realidad, pero por encima de tu realidad hay una palabra de Dios. Y no es fácil entender y vivir lo que dice la Biblia cuando declara: el justo por la fe vivirá. ¿Qué es vivir por fe? Es lo opuesto a vivir por la realidad. Yo puedo estar viendo una circunstancia, pero Dios dice: mi realidad es otra, ve por ella. Yo me voy a manifestar, yo lo voy a hacer, yo voy a orar, voy a provocar un milagro, voy a hacer algo yo puedo entrar, puedo irrumpir, puedo llevarte al lugar que te prometí. Quizás hoy Dios le está diciendo a alguien: sal de tu casa, de tu parentela, vete al lugar que yo te he mostrado. Redirecciona tu vida. O quizás te diga: sacrifícame algo que quizás hoy está robando el lugar que a mí me corresponde en tu corazón, como se lo dijo a Abraham. O quizás le está diciendo a alguien: yo haré un milagro que para ti, para la ciencia, para la gente que te rodea es un imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si una mujer de 90 años tuvo un hijo, si una niña de 13 años, María, sin relación sexual quedó embarazada, ¿eso no lo dice tu Biblia? Yo creo que es el momento de creer en el Dios de la Biblia. Escúchame. Creer en el Dios de la Biblia.
Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron promesas. Tu crisis hoy, mañana se convertirá en un testimonio. Yo no sé a quién Dios hoy le está mandando esta palabra, pero Dios te está diciendo: tu crisis hoy, mañana se convertirá en un testimonio. Tu crisis hoy, mañana se convertirá en un testimonio. ¿Y sabes a qué nos lleva esas experiencias con Dios? A ensanchar la concepción que tenemos de un Dios. ¿Quién me dice a mí que Dios no sana? ¿Quién me dice a mí que Dios no libera? Que Dios no hace milagros financieros, que Dios no saca a la gente de la cautividad. Cuando yo lo he experimentado. Yo creo que debemos de aprender de estos hombres, mujeres, que desarrollaron una sensibilidad espiritual y concebieron la realidad de un Dios en una mente tan limitada como la que tenemos. No necesitamos verlo, es mejor experimentarlo. Tus victorias se harán a través de tu fe. Y quizás si hoy no hay victorias es porque lo que hay es incredulidad. Dios queriendo hacer cosas a través de ti y tú gobernado por los miedos, por la razón, por la lógica. Dios queriéndote usar a ti para la transformación de toda tu familia y tus generaciones, y tú cohibido porque dices: ay, yo no puedo. No, es que no eres tú, es Él. Tú eres un instrumento. Pero qué bueno que hoy le podamos decir: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú estás en control. Sacar esa ansiedad. Cada vez que yo me preocupo, me altero, me estreso, Dios me trae a memoria quién es Él. Y me dice: Samuel, no se dormirá el que te guarda. Yo estoy contigo como poderoso gigante. No temas, avanza. Yo supliré, yo haré, yo me manifestaré. Y en ese momento, esa fe que se activa echa fuera el temor. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.